vamos a ver este tema, la senda de la vida. Y me gustaría que iniciáramos en el Salmo 16, versículo 11, que en este versículo nos enseña que el Señor nos quiere mostrar la senda de la vida. Recuerden que Jesucristo dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Desafortunadamente en nuestra vida, la palabra de Dios misma nos dice que hemos cosechado muchas veces cosas que no quisiéramos. Nos dice, todos sus caminos, en sus caminos nunca conocieron paz, dice, del hombre, porque no hay ni un solo justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice su palabra, no hay ni siquiera uno. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos, y no conocieron camino de paz, así nos dice su palabra. Porque vivir alejados de Dios, realmente, ¿qué nos va a traer? ¿Qué vamos a cosechar? Recuerde que la vida misma, Jesús dijo que es una siembra y una cosecha. Que todo lo que hoy estamos cosechando es lo que sembramos en el pasado. ¿Y qué mejor que sembrar una relación personal con Dios a través de su palabra? Para que ya en el futuro estemos cosechando. Así que dice este Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solamente Dios nos puede demostrar la senda de la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Jesús dijo estas palabras, nos estaba dando a entender también de que todos habíamos vivido en otro tiempo en tinieblas, que no sabíamos por dónde íbamos. Como dice un proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y desafortunadamente, al vivir lejos de los principios, preceptos de Dios en su palabra, pues andábamos en una senda de muerte. Pero Él dice, me mostrarás la senda de la vida. Jesucristo vino a eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Él nos va a mostrar esta senda de la vida. Ahora, la otra parte de este versículo que nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque el único deleite, esta delicia para nuestra alma, la hallamos nosotros, la encontramos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Llega a saciar nuestro espíritu, nuestra alma. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y realmente nuestro cuerpo es solamente un cascarón, si pudiéramos mencionarlo de esta manera. Desafortunadamente, nuestra manera de vivir siempre había sido, en lo personal, yo se los declaro hoy, que había sido solamente para el cuerpo, ¿no? Solamente para nuestra área carnal y no para lo espiritual. Pensaba que lo espiritual era solamente algo muy religioso, y ya haciendo algo y ya nada más. Pero por eso Jesús vino a darnos vida, una nueva vida en Cristo. Él mismo nos dijo, nadie puede llegar al Padre si no nace de nuevo. Y nacer en esta vida, en la vida nueva que es en Cristo Jesús, es cuando Él viene a nuestro corazón, es cuando comienza nuestros pasos
a enderezarse por la obediencia a su palabra. Esta es esa senda de la vida. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Yo he escuchado a muchos hombres que han dicho: ¿cómo es posible que venimos a este mundo? Es tan corto este tiempo que tenemos aquí, que vengamos a sufrir. Y que todos los frutos de la vida de las personas, pues es sufrimiento, es... ¿Ustedes creen que Dios quiere eso para nosotros? De ninguna manera. Pero Él nos muestra la senda de la vida. Una persona decía: es que Dios no existe, porque si Dios existiera no hubiera tanta maldad en el mundo. Y es al revés, ¿verdad? Si la gente leyera la palabra de Dios y la aplicara, no habría maldad en el mundo. Porque la enseñanza de la palabra, Jesús nos dijo que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Estaríamos llenos de misericordia los seres humanos y habría paz en el mundo. No permitiríamos que hubieran niños de la calle, ¿verdad? No habría divorcios, porque el amor reinaría en la familia. Entonces, esta senda de la vida de la que Dios nos habla en su palabra es eso precisamente. Y nos va a transformar nuestra manera de ser, de pensar. En el momento en que nosotros pongamos nuestros pies en esta senda de la vida, todo va a ser transformado. Tendremos una cosecha hermosa, preciosa, de bendición. Y además, en su presencia. Realmente, yo cuando no creía en Dios, hasta que un día puse mi vida en sus manos, y llegó un momento, mi esposa es testigo, que un día ella ponía música cristiana cuando ella se convirtió, y yo no quería nada, le apagaba sus discos, sus cassettes que ella ponía en aquel tiempo, y ponía yo mi música que me gustaba, ¿no? Pero un día ella llegó y me encontró llorando, y parado así delante del estéreo, y lloraba yo, y después ella me veía que estaba yo cantando ahí bien feliz, bien gozoso, porque por primera vez mi alma se deleitó en el Señor cuando vino su presencia, y experimenté a Dios y me di cuenta que me convencí que es un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero. Y desde ese día no ha sido igual mi vida, porque siento yo que comencé a dar pasos en la senda de la vida y encontré en su presencia plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, deleites. Y nos dice a su diestra porque siempre es un simbolismo de decir del poder de Dios. Ya no tuve el poder de manejar mi vida, sino dejé al poder de Dios. Y empezó un cambio, una transformación, una renovación. Porque Él es el que sí puede. Muchas personas dijeron de mí, como dice el Salmo 3, ¿recuerdan? Muchos dicen de mí: no hay salvación para él en Dios. Y así dijeron de mí: ¿cuándo va a cambiar? ¿No? Y así también en las familias, cuando les compartimos y les decimos: hermana, va a ver que su esposo va a cambiar. No, eso no lo voy a ver nunca. Ah, bueno. Y después, ¿qué tal? Somos otros, efectivamente.
Y así sucedió, y así pasó, y todo se transformó para bien. Es por eso que hay delicias a su diestra para siempre. Porque nosotros debemos depender ahora del poder de Dios. Él es el que hace las cosas. Él es el que nos da un cambio total. En Proverbios 19:8 también, veamos nosotros este versículo. Qué bueno que están apuntando los versículos, es importantísimo. Y lo podemos leer también. Bueno, dice Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El que posee entendimiento ama su alma. Solamente personas entendidas, personas sabias, se preocupan por la salvación de su alma. Se preocupan por esas áreas que les decía yo, es lo último que dejamos, ¿no? Todo queremos nada más cosas para el cuerpo, ¿no? Para esta vida, para este mundo. Pero el que posee entendimiento ama su alma. Si nosotros amamos nuestra alma, si nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestra vida, buscaremos a Dios. Comenzaremos a obedecer la palabra de Dios. Sabremos que esa obediencia, porque Jesús habló de la obediencia y Él dijo que es como un camino angosto y como una puerta estrecha. Él dijo, entren por la puerta estrecha, por el camino angosto. Ese camino pocos lo hallan, dice Jesús. Se refiere a la obediencia a su palabra. Y Él dijo también, porque espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición. Por lo mismo, el que posee entendimiento ama su alma. Nosotros, miren, nada más para darles una idea de quienes no aman su alma. Los que siguen igual, los que no obedecen la palabra de Dios, los que no vienen a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Es por eso que los cristianos son rechazados muchas veces, porque la gente no quiere cambios. Y si nosotros les decimos que deben de obedecer la palabra de Dios, por ejemplo, y ellos, no, yo prefiero mi vida como está, prefiero divertirme, que si tenemos sabiduría nos damos cuenta que eso no es divertirse. Ahí ya lo vimos, en su presencia y plenitud de gozo. Ellos nada más son momentos efímeros de felicidad. Lo que ellos llaman, lo que el mundo llama felicidad, no lo es realmente. Es algo engañoso. Y por eso el que posee entendimiento ama su alma y va a estar preocupado por su salvación y va a vivir en todo tiempo buscando esa cercanía con Dios, al Dios que encontramos solamente por medio de su palabra. Ese es el mejor lugar donde podemos conocerle a Dios. Porque muchos pensamos, yo pensaba que Dios era de otra manera. A mí me enseñaron que Dios era un Dios castigador, ¿no? Me decían, no hagas esto porque te va a castigar Dios. Y te va a castigar Dios. Y te vas a ir al infierno. Y híjole. Entonces era solamente miedo. Pero cuando encontré a un Dios que nos ama, un Dios que dio a su Hijo por nosotros mismos,
un Dios que tiene una vida de bendición, de delicias, de gozo, plenitud de gozo. ¿Qué humano, qué ser humano no quiere tener en su corazón plenitud de gozo? Todos queremos tenerlo, pero lo encontraremos solamente en su presencia, nos decía este versículo. Así que el que posee entendimiento ama su alma. La ceguera espiritual precisamente es no darse cuenta de las bendiciones que hay para el que busca a Dios y no se aparta de su presencia. Entonces, sí, también hay ceguera espiritual. Hay personas que no tienen entendimiento y no aman su alma. No buscan a Dios, viven lejos de la presencia de Dios y se pierden de todas las bendiciones que hay en la presencia de Dios por buscar lo vano, por querer atesorar las cosas vanas, las cosas que no tienen sentido realmente. Porque esta vida es un instante nada más. La eternidad es el mejor, bueno, ahí para allá vamos todos. ¿Y qué es lo mejor que debemos de estar haciendo? Buscando a Dios, estar a cuentas con el Señor. Por eso es el que ama, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene la sabiduría, la inteligencia? De la palabra de Dios. Ahí la encontramos, toda la sabiduría que Dios nos dejó por medio de su palabra. Dice 1 Corintios 2:12 también, que nos está hablando aquí del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque hay un espíritu del mundo en el cual el mundo aparentemente se siente satisfecho con ese espíritu. Porque déjenme decirles esto, nosotros fuimos diseñados, Dios nos diseñó así, como un frasco, como un vaso que solamente puede ser lleno con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios. Así se siente, ya nada más el hombre ya se siente satisfecho, se sacia su alma, por eso es delicias a su diestra para siempre, plenitud de gozo. Solamente cuando el hombre está lleno de la presencia de Dios, podrá experimentar la felicidad, el gozo, la dicha, la paz, el amor verdadero que proviene de Dios. Mientras tanto, buscará llenar ese vacío por medio de muchas cosas. Entonces aquí nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, solamente cuando recibimos el Espíritu de Dios sabemos para qué estamos aquí en el mundo, quiénes somos y hacia dónde vamos. Las preguntas que siempre se ha hecho la humanidad: ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Y esto lo encontramos en la presencia de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado. Y dice el versículo 13 también: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa sabiduría
la sabiduría humana, ¿no? Pues sabemos que es vanidad. Sabemos que no hay frutos buenos, sino frutos engañosos. Porque Jesús narró una vez de un hombre, ¿se acuerdan ustedes que dijo que acumuló riquezas, acumuló muchas cosas y dijo: voy a derribar mis graneros, voy a edificar unos más grandes y le diré a mi alma, fíjense, a su alma, le voy a decir a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes ya acumulados, come, bebe, gózate, regocíjate. Él dijo: ya tengo todo, ahora me toca gozar nada más de la vida y disfrutar. Y Jesús dijo: necio. No sabía este hombre. Jesús dijo: necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Es decir, el día que dijo eso, ya tengo todo para disfrutar y descansar. Esa misma noche iba a morir. Jesús dijo: necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Hay un dicho en el mundo que dice, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Y es muy cierto. ¿Y qué pasa? Por eso es más sabiduría. El que posee entendimiento ama su alma. Es primero para las cosas de Dios. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros antes vivíamos al revés. Yo buscaba las añadiduras y por último a Dios, ¿no? Entonces, el hombre natural no, bueno, dice también el versículo 14, aquí donde estamos en Corintios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hombre natural se refiere a una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios, que no tiene ningún deseo o anhelo de acercarse a Dios o de buscarle. Hay una versión muy fuerte que dice el hombre animal, así, imagínense, qué fuerte, ¿no? Pero es cierto, y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Imagínense qué tristeza. Qué triste es una vida así. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es decir, él dice: esos cristianos están locos, se imaginan cosas. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o entender espiritualmente. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios, se deben de discernir espiritualmente. Dice el versículo 15 también: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un hombre hace la comparación entre el hombre natural y el hombre espiritual. Alguien que ha sido ya procesado por Dios, por medio de la obediencia a su palabra, por medio de la llenura del Espíritu Santo, puede uno llegar a ser un hombre espiritual. Y dice: juzga todas las cosas. No piensen que es de juzgar o de condenar las cosas, ¿no? Está hablando de entiende las cosas, toma lo mejor. Eso es ese juicio. Porque el juicio es eso, verdaderamente. Entender bien, discernir todo.
Y como decía el versículo anterior, acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo físico a lo físico, saber ya qué hacer. El espiritual juzga todas las cosas. Es por eso que los pastores, que ahorita es la máxima autoridad en la iglesia, como antes lo fueron los apóstoles, ahora los pastores, saben qué es lo mejor para nosotros. Pueden dar consejería, pueden ayudar. Y la gente ahorita, las personas, los cristianos, el lugar donde les conviene estar es en la iglesia y ser pastoreados, ¿no? Hay muchos cristianos que andan por ahí, ya no se congregan. Pero lo importante es esto, es ser pastoreado, porque este es el tiempo para los pastores. Dentro de los 5 ministerios, ¿verdad? Es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahorita es el tiempo. Entonces, me refiero con eso al hombre espiritual. Pero ¿cómo llega uno a ser? Estamos hablando de la senda de la vida. Cuando ya llenamos nuestra vida, lógicamente, de Dios, de su espíritu, de su presencia, de la obediencia a su palabra, cuando vamos a la perfección, porque la palabra de Dios nos lleva a la perfección. Sí, nos lleva a la perfección. Sí. Recuerden ustedes que nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, nos tiene que llevar a la perfección la palabra de Dios. Pero cuando estamos en esa senda de la vida, es por eso que pues Dios me puso, ¿no?, de ponerles los 2 caminos que existen. El camino de Dios, o como ahorita le decimos, la senda de la vida, y el camino de muerte. Porque ojalá dijéramos, bueno, hay otro camino, ¿no? O hay un lugar, una isla por ahí donde podamos quedarnos allá. Ni uno ni otro. Ojalá hubiera. No, solamente hay 2. Bueno, dice Proverbios 12:15. Esto es lo que todos siempre creímos en el pasado. Esto es lo que pensaba yo. Y creo que todos ustedes también. En otro tiempo. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Es decir, él mismo dice, no, es que esto es lo que me conviene. ¿Sabe la gente lo que le conviene? ¿Verdad que no? De ninguna manera. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué consejo? El de Dios, ¿verdad? El de la palabra. Recuerden que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? No deberíamos de estar afanosamente buscando ese camino que es Cristo. ¿Cómo encontramos el camino que es Cristo? Pues en su palabra que Él nos dejó. ¿Y qué nos decía Cristo? Que debemos amarnos los unos a los otros, ¿no? Jesús dijo: ustedes han oído que se ha dicho, ama a tus amigos y aborrece a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos.
bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen y ultrajan. Entonces Jesús va en contra de las corrientes del mundo. Es un camino contrario a nuestra vida como la hemos vivido. Por lo tanto, es la senda de la vida. Bueno, Proverbios 4:18. También. Estos versículos son de tal sabiduría y de tal verdad que de verdad que es una bendición que hoy los estemos disfrutando, ¿eh? Estamos en el mejor lugar que pudiéramos estar. Estamos haciendo lo mejor que hemos hecho en toda nuestra vida. Estar escuchando la palabra de Dios, estarla meditando en nuestro corazón, estar en comunión unos con otros, es lo que nos ha mandado Cristo para que estén nuestros pies en la senda de la vida. Bueno, Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, la senda de los justos es como cuando empieza a amanecer. Había puras tinieblas, ¿no? Oscuridad. Así era nuestra vida. Y comienza a amanecer. Esa es la luz de la aurora. La senda de los justos. Porque cuando nosotros ponemos nuestros pies en la senda de vida, ponemos nuestros pies en la palabra de Dios, caminamos por el camino, verdad y vida que es Cristo, empieza a haber justicia en nuestra vida. Somos justos. No por lo que hayamos hecho, porque no pudiéramos hacer nada para ser justos ni buenos, sino que Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús, somos justos. La senda de los justos es como la luz de la aurora, empieza a amanecer, va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el sol está. Cuando el sol llega a la mitad del cielo, deja de haber sombra. Así tenemos que ir creciendo. Así ir en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que nuestra vida esté en perfección. ¿Cómo? Pues en esta senda. La senda de los justos es la senda de la vida, ¿verdad? Pero dice el 19, versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Escuchen este versículo. No saben en qué andan tropezando. No saben que, pues piensa, ¿no? El impío piensa que su camino es derecho, pero va a chocar con algo. No saben en qué tropiezan. Y va a haber quebranto y desventura en todos sus caminos, y no conocieron camino de paz, porque no hay temor de Dios en sus corazones. Dice el versículo 20. Estamos leyendo estos versículos de corrido, ¿eh? El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben con qué tropiezan. Por eso nos dice Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Dice este versículo 20: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Verdad? Y el versículo 22: porque son vida para los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Miren, yo recuerdo de un hermano, un señor que llegó una vez a la iglesia, y hace poco nos acordábamos, ¿no? Venía con su andadera así, encorvado. Imagínense, qué
fuerte, ¿no? Y caminando así despacito. Y se hizo oración por él. Y en el momento de estar haciendo oración, le dijeron: ¿no quieres perdonar? Y él dijo: ¿qué? Tú tienes que perdonar. Tú tienes mucho rencor en tu corazón. Y él dijo: sí, tengo mucho rencor por mis hijos. Uy, imagínense. Pero como estaba la oración, la presencia de Dios, estaban las alabanzas ahí mismo, él dijo: yo perdono a mis hijos en el nombre de Jesús. Miren, se enderezó, hasta dejó ahí montada la andadera, ¿eh? Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, porque hasta las personas les ve rejuvenecidos cuando vienen a la cena de vida o a la cena de paz. Y de verdad que se les ve, miren, yo los estoy viendo aquí, ustedes bien rejuvenecidos, a todos. Yo sé que me van a querer invitar a algo. Bueno, también recuerden, ahorita cantábamos el Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 3? Recuerden, qué bonito, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Por lugares de delicados pastos me hará descansar. Y dice el versículo 3, Salmo 23, 3: confortará mi alma. Él tiene ese confort que necesita nuestra alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, me guiará por esa senda de vida. El Señor es el único que nos puede llevar ahí, a ese camino, a esa senda de vida, a estas sendas de justicia. En las sendas de justicia se entiende como que ahora ya vivimos nosotros y somos justos. Comenzamos a ser como Dios, a perdonar, a amar, incluso a los que no nos amen, incluso a los enemigos. Porque ese es el camino que Jesús nos enseñó: el amor, la misericordia, el perdón, el perdonar. Como el apóstol Pedro le dijo una vez a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? 7 veces. Y Jesús le dijo: no, 70 veces 7. Y si quieres ya después ya no lo perdones, ¿eh? Pero 70 veces 7 no nos alcanza la vida para perdonar tanto. Y él se refería a que el perdón debe ser perfecto. Cuando perdonamos, cuando amamos así, cuando andamos en justicia, Dios nos trata, nos ve como un justo. Y se acuerdan de ese salmo de Jeremías que nos dice: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, Él es el que conforta nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Pero qué se necesita? Bueno, vamos a Mateo 16, 24. Se necesita seguir a Cristo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya eran sus discípulos, ya estaban bien enseñados por Jesús, pero les dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, esto es, atrás de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, pues, o seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es, pues, ya no hacer lo que yo quiero, lo que me gusta. Porque lo que nos gusta, ¿qué es? Nos gusta el pecado, la maldad.
Nos gusta desquitarnos, ¿no? Les decía yo las ganas de ahorcar al otro, al prójimo. No nos gusta perdonar, ¿no? No nos gusta muchas veces hacer el bien, pero es necesario. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque los únicos que cargaban su cruz eran los que estaban condenados a muerte. En pocas palabras, es ir muriendo a nuestros gustos, a nuestra vida. Es ahora vivir con Cristo. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, ya mi carne la crucifiqué juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Es decir, ya no soy yo el que quiere, el que anhela, el que busca, el que desea. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, ya no tengo deseos de la carne, deseos malvados, perversos, sino ahora es pura fe en Cristo, que Él nos dará lo mejor. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y antes todos queríamos salvar nuestra vida. O decir, bueno, es que yo quiero acumular para decir a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes ya. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Miren, actualmente muchos dicen, no me da tiempo ir a la iglesia, no me da tiempo los estudios, yo tengo que trabajar. Está queriendo salvar su vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. Se le acabará el tiempo, se están perdiendo las bendiciones, la presencia de Dios, se está perdiendo lo mejor. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estará en la senda de la vida, hallará la senda de la vida. Pero necesitamos perder nuestra vida por causa de Cristo. Esto no es que me voy a matar por Cristo, ¿no? No, como Pablo decía en Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, mi Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O como dice Gálatas 5:24 también, los que son de Cristo han crucificado su carne con todo y sus pasiones y deseos. Ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay falta de perdón. Y dice ahí donde estamos, Mateo 16:26. Aquí está, fíjense de todo lo que está hablando Jesús. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dice el versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, esto es lo peor que podríamos hacer. Por eso recuerdan ese versículo que leímos. El que posee entendimiento ama su alma. Y aquí Jesús dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? Ya no podemos hacer nada. Se nos enseñó la mentira más grande que hay. Los buenos se van al cielo, los malos se van al infierno. Yo soy bueno, me voy a ir al cielo, ¿verdad? Así decíamos. No. Pero la palabra de Dios dice,
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuera. Nadie. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. ¿Qué debemos decir? Entrégale tu vida a Cristo. Y que Jesús sea realmente nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero verdaderamente nuestro Señor, porque la palabra Señor es amo y dueño de nuestra vida. Y muchos quieren que Jesús sea su Salvador, pero no su Señor. Ellos quieren ser amos y señores de su propia vida. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando? De esta senda de la vida. Y dice también, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Y dice el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo esto es lo que Jesús habló. Y dijeran, pero pastor, pues no podemos también tener aquí en el mundo y gozar también. Claro, miren qué precioso. Salomón escribió esto en Eclesiastés 9:7. Un hombre lleno de sabiduría de Dios. Él escribió este versículo, Eclesiastés 9:7. Véanlo, por favor. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es decir, primero, ya que estamos en el camino de Dios, en la senda de la vida, ya que estamos bien con Dios, ahora sí, miren, ¿se dan cuenta que ese hombre hizo todo al revés? Primero acumuló riquezas y todo y dijo, mi alma ahora sí podrá estar en paz. Y no era así. Pero este versículo, anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón. Es decir, ahora tenemos tanta paz, tanto gozo, de que podemos disfrutar de lo que Dios nos ha bendecido también. Claro, no vayan a decir, miren, ahí dice que bebamos nuestro vino, ahora sí. No. Claro, esto es ya, bueno, y si ya estamos llenos del Espíritu de Dios, pues no vamos a andar tomando mucho vino. Come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque ya tus obras son agradables a Dios. Cuando nuestra vida ya está alineada a la palabra de Dios, verdaderamente sabemos disfrutarla. Y tenemos gozo y podemos disfrutar de lo que tenemos. Podemos porque hasta los proverbios dicen, ¿no? Más vale una tortilla dura en paz que un banquete en medio de la aflicción. Si nosotros estamos pasando pruebas y estamos en medio de la aflicción y nos invitan a una fiesta y hay una mesa así llena de banquetes, ¿nos va a saber rica la comida? De ninguna manera. Pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, plenitud de gozo, deleite en nuestra alma, delicias para siempre, y nos comemos nuestros arrocitos con frijolitos, ¿qué tal? Lo disfrutamos, nos llena, sabroso, ¿no? Eso es lo mejor. Esta es la senda de la vida. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿A qué se refiere con este? Miren, este versículo es precioso. ¿De dónde venimos?
El versículo 1 que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha, que nos asedia, ¿verdad? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. De ahí venimos, del peso. Está hablando del peso que nosotros nos cargamos con tanta cosa. Y aquí en el versículo 12 nos dice: por lo cual levantad las manos caídas. Ya de tanto andar cargando tanta cosa, de haber llevado una vida llena de pesadumbres. Y ahora, con Cristo, ahora nos dice: levanten esas manos caídas y esas rodillas paralizadas. Y el 13: y haced sendas derechas para vuestros pies. Haced sendas derechas, senda de vida, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Miren la nueva versión internacional como dice, este versículo 13: hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Y hay otra versión que dice: para que las debilidades nuestras no nos saquen del camino de Dios. Fíjense, así dice. ¿Cómo vencemos nuestras debilidades? Sabemos, conocemos, cada uno conoce su debilidad. Cada uno sabe dónde es débil y dónde es fuerte también. Y como Pablo una vez le dijo al Señor, que él le rogó 3 veces que quitara ese aguijón de la carne, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Nuestra debilidad, cuando el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad, cuando somos fuertes en esa debilidad, imagínense ahora nuestras fortalezas llegan a ser poderosas en Dios. Entonces nosotros ahora debemos hacer estas sendas derechas para nuestros pies, para que nada nos saque del camino, sino que sea sanado. Dice el versículo 14, algo que vamos a tener que hacer todos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recuerden que ser santo, la palabra santo es apartado, apartarse del pecado, del mal, y apartarse para Dios, o sea, consagrar su vida a Dios. Eso es ser santo. Sigan la paz con todos, la paz con el hombre y la santidad con Dios. Esto es lo que nos lleva a la senda de la vida, al camino de Dios. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha llenado, que nos ha bendecido tanto. Ayúdanos, por lo tanto, a caminar firmemente en esa senda de vida. Gracias porque tú diste a tu Hijo Jesucristo, el cual es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, que vino a darnos esa vida nueva, y ahora nuestros pasos los pone en esta senda de la vida. Te agradecemos y que podamos seguir adelante, unánimes, todos juntos, llenándonos con tu palabra, que es lo que nos va a dar fuerzas cuando no sepamos qué hacer, cuando no sepamos cómo reaccionar. En tu palabra tendremos nuestra ancla. Será la que nos dé paz, consuelo, confort
gozo y todo lo que necesita para nuestra alma. Porque tú dijiste un día que cuando te hallemos, como dice la Escritura, hallaremos fuentes de agua viva. Y tú, Señor, llénanos siempre con tu Espíritu Santo para que podamos estar bien fortalecidos y que sepamos que no hay nada mejor que buscarte y seguirte en todo tiempo. Gracias, Señor, te damos. Bendice a tu iglesia, a tus hijos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.